Gozosos, y es un privilegio grande estar en la casa del Señor. Un saludo a nuestros hermanos de la Iglesia Central. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La Iglesia Central de la Misión Evangélica del Espíritu Santo de los Santuarios del Monte Sinaí. Damos gloria a Dios por la Iglesia Central en Quetzaltenango. Un saludo a toda la obra de Dios, amén, en todas las regiones, en todos los distritos. Es un privilegio glorioso estar en comunión con el Señor. Y saludar a mis hermanos en México, Guatemala, Estados Unidos, Palma de Mallorca, en el mundo entero, donde nuestra misión del Espíritu Santo, porque diga conmigo, somos del Espíritu Santo, no somos del hombre, porque esta misión no la comenzó el hombre, la comenzó Dios a través de un hombre. Es otra cosa. Realmente nos gozamos porque es una bendición gloriosa el relacionarnos los unos con los otros, dando testimonio del reino de Dios. Saludo a cada uno de mis hermanos, ministros del Señor, de los distritos de Suchitepeques y Retauleu. El Gran Concilio de la Mujer Evangélica dice amén. Saludan a nuestros hermanos en el mundo. Aquí hay mujeres valientes. Por ahí dicen que ayer fue el Día de la Mujer. No, el Día de la Mujer es todos los días. Porque si decimos como aquellos que celebran Día de la Madre, solo un día llevan a comer a su mamá. ¿Por qué? Porque al mes no le dan nada. Yo doy gloria a Dios porque hasta el último día a mi madre le di siempre para todo el mes. Por eso celebran el Día de la Madre aquellos que una vez en el año llevan a su madre a comer. Le llevan una vez al año flores. No, las flores se llevan todos los días. Porque hay gente que quiere dar flores cuando la madre ya está muerta, cuando el papá ya se murió, con rencor, dolor, resentimiento. Pero alabamos al Señor porque todos los días son de Dios para aquellas mujeres que aman la presencia del Señor. Dele gloria a Dios. No se escucha, hombre, no se escucha. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Por eso la mujer evangélica asiste a su concilio. Por eso están mis hermanas de Suchitepeques y Retauleu en esta gloriosa reunión. ¿Cuántos alaban al Señor por estar aquí? ¿Cuántos le dan gloria a Dios por estar aquí? Gloria a Dios, mis hermanos y hermanas que en el mundo nos miran. Damos gloria al Señor. Pero hay algo muy importante. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué venimos aquí? Pudiésemos hablar de unidad, de genotetas, de coinonía, comunión, coinonía horizontal, coinonía vertical, los unos con los otros y con Dios mismo. Amar al que vemos, porque si no amamos al que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no lo vemos? Pero hay algo que es muy importante. Reconocer, que dice el salmista David, que Elohim es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Diga gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuánto predicador, hermanos y miembros en muchas iglesias cristianas hay que no reconocen que Él es Dios? Que quieren darse a conocer ante los hombres y las mujeres como enemigos de Dios. ¿Saben ustedes que hay predicadores
que no practican algo que es importante en la vida de un creyente, de un ministro, de una ministra, de un miembro y una miembra. Y es algo que se llama teodicea. La teodicea, desde una perspectiva teológica, es la defensa de la bondad, la misericordia de Dios ante la existencia del mal. Alaban a Dios. ¿Qué hacen? Querer acusar a Dios. ¿Saben qué dicen? Que Dios es el autor del pecado. Hay corrientes cristianas que dicen que Dios hizo al diablo. Saben ustedes, ministros, y esto deben tener cuidado, porque pueden haber gentes dentro de nuestra misma congregación que culpan a Dios del pecado de Adán, del pecado de Eva, del pecado en general y hasta de sus propios pecados. ¿Saben qué dice? Era la voluntad de Dios. Y decir eso es decir que Dios es el autor del pecado. Hay gente, hermanos amados, que indirectamente culpa a Dios de todo lo que le pasa. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva de la psicología ministerial y social, porque ustedes deben saber que tanto la teología es de Dios, la psicología es un hecho científico. Muchos predicadores quieren evadir la ciencia y hablar muy espiritualistas, que de espirituales no tienen nada. No son más que una partida de carnales. Y por eso no se sujetan ni a la ley de Dios, ni a la palabra de Dios, ni a la ética deontológica de las Sagradas Escrituras, que es la misma palabra. Por eso Cristo dijo: si me amáis, guardad ¿qué? Yo no les vengo a hablar de mí. Solo un ignorante podría pensar que yo les vengo a hablar de mí o manipular como hace el manipulador victimista. ¿Saben ustedes por qué hay gente que culpa a la mamá, culpa al papá, culpa a los primos, a los tíos, a la abuela, al esposo, a la esposa de todos sus males, de todo lo que le pasa? ¿Y sabe cómo se llama eso? Victimismo manipulador. Porque es el tipo de personas que hacen de sus sufrimientos cuidadosamente expuestos un currículum viviente. O sea, hay gente que vive de su sufrimiento, de su dolor. Pero oiga bien, ningún ministro, ningún miembro en la iglesia, porque estoy hablando con creyentes, estoy hablando de ministros. Cuando el ser humano culpa a todo su entorno y a todo su entorno de lo que le sucede, es un victimista manipulador. Y ustedes, hermanos, tengan cuidado con esta gente, porque hay gente en las iglesias que llama a otra gente: hermano, fíjese que mi papá tiene la culpa, que mi mamá tiene la culpa, que mis hermanos tienen la culpa, que los miembros de la iglesia tienen la culpa. Peor si así es usted, ministro. Yo me acuerdo que los ministros de antes del tiempo de mi papá, ¿te acordás, hermano Marino? Eran muy victimistas, muy manipuladores. Subían a los púlpitos: ay, hermano, tanta lucha que tengo desde que me metí al ministerio. ¿Quién lo mandó? ¿Quién lo mandó? Dígale que está a la par suya: usted quiso, nadie lo obligó. Como aquellas mujeres que se quedan: ay, ese hombre. Y si usted quiso, usted no era una niña de 1 año, de 2 años, ni de 3. Porque uno no puede culpar a un niño de 1, de 2, de 3 años de lo malo que haga, porque él todavía no tiene conciencia, está en un estado de inocencia, según el dispensacionalismo
de las dispensaciones. Oigan, mis amigos y mis hermanos que escuchan los mensajes, dele gloria a Dios por esa gente que escucha la palabra. La palabra, no al ignorante, no al manipulador. No. El manipulador victimista puede llegar con usted, ministro. Ay, hermano ministro, mira que luchas con los hijos, que luchas con el marido. ¿Sabe qué tiene que decir usted? ¿Y quién la mandó? ¿Por qué se queja de aquello que usted hace? Si usted lo hizo porque quiso. Hay hijos que se quejan de los padres, hermanos. Manipuladores victimistas. Ay, es que si mi papá no hubiera sido ministro, ¿sabe qué sería? Un burro. Eso sería. Porque si no quiso ser ministro y ni quiso ser ingeniero, abogado, aunque sea ilustrador, sino un haragán ahí que se levanta a las 10 de la mañana. Hay hijas haraganas que miran a la mamá trabajando, lavando los trastos, y ellas como que nada, jugando, molestando a los hermanitos, molestando a la familia. Hay esposas que miran que el hombre trabajando y luchando para partir un coco, aunque sea, ella no ayuda ni siquiera a jalar la bagaza o el bagazo. Pero se queja con todos. La Biblia no dice, quéjate con Dios. No, si clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dele gloria a Dios en su vida. Hay hombres, hijos que se quejan del padre y de la madre y tienen llenas las bolsas por el trabajo del papá y la mamá. Sí. Por eso los ministros no se pueden quejar, ustedes que son hijos de ministros. Si son haraganes para servir a Dios, nunca van a tener nada. Si no evangelizan, si no ganan almas, si no se van a los parques a predicarle a las almas, como lo hicimos cuando la obra comenzó, así no va a llegar nada. Ustedes lo que quieren es robarse miembros de otras iglesias. Eso no está bien. Eso es ladrón de iglesias, victimista, manipulador. ¿Saben que hay ministros que ganan miembros de las otras iglesias? Ay, es que yo paso luchas, hermano, a ver una ofrendita por ahí. No, eso no es de Dios. Hay algunos que son tan descarados. ¿Cuánto me va a dar por la oración? Dice, por la predicación. Hermanos amados, el victimismo ha llevado al ser humano a no creer en la teodicea, que es la defensa de la bondad y la misericordia de Dios. ¿Cuánto creen que Dios es bondadoso, misericordioso? Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Sí, hermanos. Pero cuando el ministro no defiende a Dios, cuando es un chillón, hablador, chismoso, cuando no dice la verdad de la palabra, sino la que le conviene. Cuando un miembro es victimista, manipulador, cuando no defiende a Dios y defiende sus intereses. Digan ustedes los que están aquí, ¿cuándo no hemos defendido a Dios? Siempre. Yo siempre he dicho que el hombre pecó por rebelde, desobediente y mañoso. ¿Por qué voy a culpar a mi Señor de que Adán haya pecado? ¿Por qué voy a culpar a mi Rey de los pecados suyos y de los míos? Cuando Él es santo y perfecto, es maravilloso. Dele gloria a Jesucristo. Por eso estamos aquí. ¿Sí o no, hermanos? El victimista manipulador en un hogar puede ser aquel hijo que nunca estudió, pero sí ganó los grados. Y pasó porque jugaba pelota, porque tocaba en la banda o hacía esto y le dieron su diploma.
y nunca pudo llegar a ser un gran profesional. ¿Por qué razón? Pero el que estudió, un victimista puede ser un ministro que no sabe nada, no estudia teología, no le importan los estudios, ¿qué le importa? Predica lo que quiere. Manipulador, victimista, después se queja con la iglesia y después le dice a la iglesia, ay, es que, hermano, no, si usted fuera un profesional en el evangelio no sería un mendigo. Los mendigos ministros son aquellos que no estudian, amén, que no leen, que andan como chuchos sin dueño, viendo que les da una limosna, porque eso se llama eso. Si usted no estudia, usted es un bruto. Por eso hay predicadores que se la llevan de Dunning-Kruger, que saben mucho, porque saben de la guerra de Irán, saben de aviones, saben de monos, de sapos, de culebras, pero no saben teología. Y lo único que hacen es predicar un mensajito ahí que parece fácil para la gente, pero lo que están haciendo es idiotizar a la gente, tenerlos en los mismos lugares y vivir de la misma manera. El ministro no debe ser así. No importa que tenga 10 miembros, pero 10 miembros que usted enseñe, que usted capacite y que no lo miren como un bruto, sino como un ministro de Jesucristo, teólogo que enseña la palabra. Por eso Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza bien la palabra de verdad. Diga gloria a Dios. No hay teodicea cuando hay victimismo manipulador. O el hijo es profesional o es un ministro del Señor que estudia y se prepara. Porque si no sabe qué hace, le va a empezar a interesar las cosas del mundo más que las cosas de Dios. Dicen amén. El creyente evangélico no debe ser un victimista manipulador, quejándose de todo y de todos. Viven de calle en calle contando sus tristezas, sus desgracias. Eso no es de Dios. La persona que hace eso pone en vergüenza a Dios. Pueden decir gloria a Dios, alabado sea el Señor. El ministro que dice, es que a mí no me trajo el doctor, me trajo Dios, dice. Pero Dios usó a alguien que tal vez no fui yo, hermano. Tuvo que ser otra persona quien le haya dicho, usted tiene llamamiento al ministerio. ¿Quién te dijo que tenía llamamiento al ministerio, hermano Marín? Pero ¿qué ministro usó Dios? ¿Cómo se llamaba? Pero él lo hizo, fue un hombre. Dios usó a un hombre. Como Cristo hombre llamó a sus 12 discípulos. Lea Mateo 10. Y amando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre todo espíritu inmundo, para que sanasen toda enfermedad. Y a estos escogió Dios, Jesús, dice Mateo, Juan, Pedro. Jesús, hombre, hizo el chirotoneo y llamó a hombres. Pero usted no diga, a mí el Señor me llamó. A través, sí, Dios lo llamó. Pero ¿a través de quién? ¿Quién te hizo el llamamiento, hermano Lázaro? Un tal Dimas. Pero él te llamó de parte de Dios. A ver, hermano Pedro, ¿quién? Varios, miren, 3 usó Dios. Jaime, ministro de Dios. ¿Quién? Pero hubo alguien que te aprobó eso. Todos. Ignacio Alvarado. Y ya no está, pero alguien lo llamó. Por eso nadie puede decir, a mí me llamó el Señor, que no. No, respete la autoridad de Dios. Dicen amén, gloria a Dios. Hay gente que le gusta hacer daño y tiene maldad en su corazón.
Porque cree que todo mundo le hizo daño. Porque cree que todo mundo es culpable. Cree que todo mundo. Hay ministros que dicen los miembros de tal iglesia. Y los miembros dicen ese ministro que se fue me arruinó la vida. Dice. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta hora? Hace unos días me llama un hombre y me dice, mire doctor, ese hombre me arruinó la vida. Yo amaba a esa mujer y me la quitó. Y ahora soy un infeliz. Mi vida es infeliz. Pero no tiene la culpa de nadie. Si la mujer no le hizo caso, porque no lo quería. Y si le hizo caso al otro, era asunto de él. Pero el otro dice, ese tiene la culpa. Hermanos amados, eso es victimismo manipulador. Digan que está la par suya, no sea mañoso, deje de estar manipulando. No manipule a su esposo. No manipule a su familia, aquella mujer que va con la familia. Mire, ay, mamá, ese hombre. Victimista. Cuidado. Arranque ese espíritu inmundo. Y defienda a Dios con la doctrina. Defienda a Dios con la palabra. Defienda a Dios con su testimonio. Dele gloria a Dios en esta hora. Aleluya. El victimista le quiere donde no le hace caso. Es manipulador. Le trata de sacar sus trapos al sol. Que usted es esto. Que usted es el otro. Que usted es más allá. Victimista. Manipulador. Pero no se juzga a sí mismo. La Biblia dice, tú que juzgas y haces lo mismo. ¿Por qué no entender? Tú que juzgas y haces lo mismo. ¿Me entiende? Por eso nadie tiene derecho a juzgar. Dele gloria al Señor, porque la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. No se junte con esos victimistas, manipuladores que hay en las iglesias, en la calle, donde quiera hay esa gente. El victimismo manipulador es un gran porcentaje de individuos, lo viven un gran porcentaje de individuos en el mundo. Hay hijos que dicen, yo sería rico. Pero culpa de mi papá, es mentira. Culpa de mi mamá, culpa de mi abuela, mentira. Culpa del ministro, mentira. Cada quien es lo que hace y lo que piensa. Por eso la Biblia dice, cambia tu mente. No te sujetes a los deseos de este siglo, dice. Sino antes renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento para que conozcáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dele gloria a Dios. El victimista manipulador, ministro, es el que le dice a los miembros, el doctor tiene la culpa. El doctor no nos ayuda. Eso es un victimista manipulador. Está llenándole la cabeza a otros victimistas hablando mal del doctor. Cuidado, victimistas, porque todo tiene su resultado. Si algo es injusto y está alejado de Dios, por eso bien dice la Biblia que el enviado no es mayor que el que le envió. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Yo no soy psicagógico ni demagógico. Yo estoy hablando la palabra que dice la Escritura en San Juan 13, 17, 16, 17. Que el enviado no es mayor que el que le envió. El ser humano tiene que aprender a obedecer, porque si no, no va a prosperar. No va a prosperar. Por eso muchas organizaciones fracasan, muchas familias fracasan, muchas misiones fracasan, muchos hombres fracasan con el tiempo, porque son victimistas manipuladores.
se quejan con los hijos. Amén, hermanos amados, ¿verdad? Y culpan a la mamá de todo. Y probablemente eso éramos todos antes de conocer a Cristo, de conocer la doctrina de Jesucristo. Porque no sabíamos. ¿Saben qué le decía yo a los ministros y a la iglesia central? Si mi papá y los ministros de antes hubieran tenido este conocimiento, qué grandes ministros hubieran vivos todavía en la misión. Pero no había conocimiento, había doctrina, sí. Se hablaba de ministerios, habían apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero esos 5 ministerios no tenían conocimiento de la palabra. Es que si la palabra no se interpreta, se cuenta que la Biblia que tenemos tiene más de muchos errores de traducción. Y tenemos que ir a la exégesis. De lo contrario, por eso la iglesia cristiana no practica la doctrina del lavatorio de pies, no practica nada. Ayuno, oración, vigilia. No, la gente tiene que andar haciendo vigilias en las casas, metiéndose por todos lados, porque los líderes de ellos no tienen la doctrina de Cristo, porque no la pueden interpretar. Todo debe tener interpretación. Por eso, mis amados hermanos, tengamos cuidado, porque el victimista acusa a todos. Acusa hasta a Dios mismo. Culpa a Dios de sus desgracias. Culpa a todos, menos a Él. Menos a Él mismo. Pero hoy les quiero hablar de algo que es importante. La rebeldía. Cuando el victimista, manipulador, se da cuenta que no defiende la persona de Dios ni la identidad de Dios, entonces se declara un rebelde. ¿Y por qué se declara un rebelde? Vamos a ir al punto número 1. Dele gloria a Dios en esta hora. Punto número 1. ¿Qué es la rebeldía? Recuerde lo que la Biblia dice en Jeremías 2:19. Tu maldad te castigará y tus rebeldías, dicen, tus muchas rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios y faltar mi temor en ti, dice el Señor, Jehová de los ejércitos. Mire lo que dice la Escritura. Pero veamos el concepto. Rebeldía es un patrón de comportamiento desobediente, hostil y desafiante hacia figuras que tienen autoridad, como los padres, los maestros en la escuela, las autoridades seculares, estatales, aún ahora los cocodes, ¿me entienden? Los ministros en las iglesias. Por eso la Biblia dice: sométase toda persona a la autoridad superior. Lea Romanos 13. El ministro tiene que reconocer quién es su autoridad, quién lo envió. No se envió solito. El miembro tiene que reconocer la autoridad de su ministro y de las autoridades superiores. Porque si no, practica ¿qué? Rebeldía. ¿Por qué? Porque es desobediente. Alguien me pregunta y dice: doctor, ¿cuál es la diferencia entre la desobediencia y la rebeldía? Es que para que haya desobediencia, primero la persona tuvo que ser inocente. El niño, el que nace, el neonato, y de ahí de niño tiene que pasar, o sea, de infante, de neonato a infante, infante a niño y de niño a adolescente.
Y sabe que la rebeldía comienza, oigan mamás, oigan papás, a manifestarse desde la adolescencia. Cuando el patojo ha venido desobediente desde niño. Usted le dice, haga tal cosa y no lo hace. Ayúdeme tal cosa y no lo hace. Ese es desobediente. Pero cuando llega a los 12, 13, 14, ya empieza rebeldía, porque ya es una desobediencia constante. Constante. Por eso los hijos, si llegan a la adultez temprana de los 21 para arriba, adultez media 35 para arriba, y vinieron siendo desobedientes y rebeldes, eso va a ser una lucha grande para los padres. Porque ya se acostumbró, ya se adaptó a ese tipo de vida. Y llega viejo creyendo que su rebeldía no es rebeldía, que él tiene toda la razón y que para él la palabra de Dios solo es oírla, escucharla y hasta predicarla, aunque no se cumpla lo que predica, lo que enseña o lo que instruye en la familia. Y es lo que el ministro debe tener cuidado. Tu maldad te castigará y tu rebeldía te condenará. Mira pues, por eso tenga cuidado, hermana. Deje de estarse quejando, porque eso de quejarse mucho denota rebeldía. Eso de quejarse mucho no es de Dios. Cuidado con la rebeldía porque es hostil, molesta. Está molestando al ministro, molestando a los miembros, molestando al papá, a los hermanos, a los hijos. Hostilidad. ¿Me entiendes? Dígame, hermana. ¿Se está dando cuenta qué probable cosa practica usted? O tal vez lo practicó antes y a través de la palabra de Dios usted ha ido entendiendo que no es así. Hay gente que le va a contar todas sus penas y sus luchas y todo lo que tiene al vecino. Y donde mira que esa persona le hace caso, va con otra. Como quien dice, va envenenando a los demás. Es envenenador. Es tacuatzín, hermanos amados. Anda viendo a qué polla se logra devorar. Porque estos trastornos, a estos se le llaman trastornos de personalidad y enfermedades mentales, hermanos. Porque ya no son rasgos. Hay personas que tienen rasgos, que de vez en cuando se quejan y lloran. Ay, tengo lucha, pero ahí nomás, ahí se quedó, pasó un mes, pasó 2 meses y lo único que le dijo el hermano, ore hermano, clame al Señor, oremos y hace una oración y gloria a Dios. Pero si ya es de siempre, ya la cabeza se enfermó. Ya esa familia se va a enfermar. Si hay una madre rebelde, con hijos rebeldes, con padre rebelde a la palabra de Dios, al trabajo de la obra del Señor, miren cuánta gente alejada de Dios hay. Cuánta gente que en tiempos de ministros que también fueron rebeldes, ya todos están lejos del Señor. Porque cuando en una iglesia hay un ministro rebelde, los miembros se vuelven rebeldes y entre rebeldes se empiezan a comer. Por eso la Biblia dice que Pablo dijo, mirad que os coméis y os mordéis, pero cuidad que no os consumáis, dice. Cuando en una iglesia hay muchos miembros rebeldes y ministros rebeldes, ministra rebelde, todos empiezan a comerse. Chismes, habladurías, echadas en cara, todo sale a luz. En una familia donde todos son rebeldes, todo el mundo empieza a sacarse sus trapos al sol. Hasta que esa familia termina. Porque si uno es victimista, rebelde, manipulador, va con otro y le cuenta y ese otro le dice, fíjate vos que tu mujer vino a hablar de vos aquí y vino a contar todo lo que sos vos, todo lo que le hacen sus hijos, todo lo que sos vos. Dice el otro, pues fíjate que ella también es esto y esto y esto y esto y esto. Se sale de las 2 de la tarde, llega hasta 10 de la noche, ponete a pensar a dónde se va. Yo porque no soy detective no la voy a buscar, dice.
Y empiezan a contar, si los hijos, fíjate que esos hijos rebeldes, yo les digo que lleguen a las 6 de la tarde y llegan hasta las 10 de la noche. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Diga gloria a Dios. El ministro rebelde que no quiere predicar la palabra. Se va, se sale con el pretexto, mira, predicar, le dice a la ministra, predica vos. Yo voy a ir a hacer una visita por ahí. No, a pasear se fue. Si es rebelde, va. Por así un ministro obediente, él va a lo que va. Pero el rebelde, ¿qué hace? No, que se quede mi mujer. Que le predique esos 2, 3 pelones que hay ahí en la iglesia. Esas cuantas hermanas que llegan a la sociedad, es pura rebeldía. No querer predicar la palabra. Cuando usted, la Biblia dice, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La miembra rebelde dice, no, ¿para qué ir al culto? Si solo 3 hermanas van a llegar, dice. Y no dice la Biblia que donde 2 o 3 estén congregados, ahí estoy. ¿Para qué ir al anillo? Dice, sí, el anillo, solo a verle la cara a esa gente, vamos. No, rebelde es usted. Diga que tal persona, no sea rebelde, no sea hostil, no sea desafiante. Le está fallando a Dios y a la autoridad que Dios ha puesto. Dele gloria a Dios en esta hora, alabe a Cristo. Sí. Dele gloria al Señor. Sí. El ministro rebelde ya no quiere estudiar teología, ya no quiere nada. Quiere dar sus mensajitos porque cree que son ignorantes los que están ahí. No, usted viene a aprender. ¿Cuántos han aprendido de la palabra del Señor? De los estudios. Diga gloria a Dios. ¿Ha aprendido o no? ¿O usted es Dunning-Kruger? Todo lo sabe. Hermanos amados, cuidado. Punto número 2. ¿Cuáles son las causas de la rebeldía? Se produce por lo general cierto alejamiento de la familia y las amistades. Pasan a focalizar la atención y la preferencia del futuro adulto. Cuando los niños, oigan bien, desde pequeños ya no están con papá y con mamá. No están en la casa de Dios. No buscan de Dios. Se van a estudiar. Y ya sus amigos y su familia son los güiritos del colegio, de la escuela. Ya el niño ya no va a querer estar con usted, sino con esos niños. Eso puede pasar con los ministros, porque muchos hijos de ministros han fracasado y no son ministros, ni son profesionales, ni son nada. Porque se fueron a la escuela y ahí conocieron personas que no eran ni de su religión, ni de su familia. Entonces estos amigos, y por eso ahora hay mucha gente que se vuelve pandillera, que se vuelve callejera, impía, bailadora y de todo. Y prefieren estar bailando con un montón de impíos, borrachos, inmundos y sucios, que no andar con usted aquí en el concilio cuando puede venir con usted. ¿Dónde están sus hijos? Para comenzar con ustedes la directiva. ¿Saben qué están haciendo? Causando rebeldía hacia las cosas de Dios. Que va al culto, eso es bueno, pero no está conociendo obra misionera ni misionología. Ellos ahorita, si están estudiando, están con impíos. Y la epigenética dice que el efecto del ambiente sobre las personas muchas veces es irreversible. Porque hay algo que se llama determinismo ambiental. El ser humano se va a acostumbrar al ambiente donde viva todos los días. Si ese niño, si ese adolescente, si ese joven ya no está con usted, y usted en este momento no sabe ni dónde anda, o anda solamente con gente que conoció en la escuela, en el colegio, en la universidad, él poco a poco se va a ir apartando de Dios y de ustedes.
¿Por qué hay muchachas que se casan a temprana edad? Porque ya no quieren ver los problemas de sus padres o porque ya fueron influenciadas. Primero, problema de los padres, determinismo psicológico. Todo lo que miran de ellos. Por eso muchas patojas se casan ya. No cumplen ni los 20 años para casarse, porque ya no quieren vivir con el papá ni la mamá que tienen. Porque los dos son un par de pleitistas, egoístas, habladores, peleoneros. Y ellos quieren irse pronto de ahí. No importando si le van a mantener o no, porque le daría lo mismo. Ahora el papá no le da nada, ni la madre le da nada, pues a él tampoco le va a dar nada, pero no le importa, la cosa es salir de los líos. Ese es el determinismo psicológico, y el determinismo ambiental es todo lo que los hijos van a aprender con otras gentes, a otros ambientes que no son la iglesia, la obra de Dios. Pero a veces yo exhorto a los miembros y le pregunto a los ministros cómo está su situación. Es de felicitar a aquellos ministros que han logrado que sus hijos se vuelvan ministros, practicantes o se vuelvan profesionales. Ahí vamos. Hijos que los ayudan en el ministerio, gloria a Dios. Pero ¿dónde están todos los demás? Ya los patojos crecieron. Ya tus hijos no son los mismos aquellos chiquitillos, ya son grandotes. ¿Hacia dónde los llevas? ¿Me entiende? Entonces, la rebeldía en la persona es el ataque. Es la hostilidad. ¿Por qué razón? Porque se está juntando con otros que le mal aconsejan. Eso pasa con los mismos miembros, hermanos ministros. ¿Por qué ustedes deben? Por ahí alguien andaba diciendo de que yo le digo a la gente que no llegue a la iglesia, un mentiroso, es Satanás. Lo que yo dije es que la pandemia sacó a la gente de las iglesias. Aquellas mujeres que se visten como hombres, aquella gente que iba a bailar a las casas de Dios, por más de 2 años estuvieron afuera de los santuarios. Ahora mucha gente me critica porque yo no llevo gente a ayunar a la central. ¿Para qué? Llegaban gentes de otras misiones solo a aprovecharse de los practicantes, de todos nosotros, y después se largaban y ni siquiera para un dulce dejaban. No sé si se lo dejaban a alguien, saber, pero a mí no me dejaron nada jamás. ¿Para qué voy a estar recibiendo gente que no es de mi rebaño? Por eso ando ahora aquí, gloria al Señor, en las convenciones, en los concilios. Ahora tenemos 6 concilios, 6 convenciones, 6 concilios de caballeros, 6 convocatorias. La obra ahora está segura. Diga gloria a Dios, porque esta obra es del Espíritu Santo. En lugar de atender un montón de impíos y de mundanos que solo llegaban a ayunar y nunca se sujetaron a la doctrina de Cristo. Solo iban, recibían el milagro, le tiraban una basura y se iban a sus iglesias a hacer su voluntad. Ya ustedes dejen de ser mendigos. Atiendan su obra, que es la obra de Dios. No entren a estados de rebeldía. ¿Cuántos alaban al Señor? Y haga que su iglesia asista a la casa de Dios. Sí, que asistan. No es manipular decir, no es victimista, manipulador decir que asista a la casa de Dios, que venga a los concilios, que sea parte de la obra de Dios y que no sea un victimista que solito quiere hacerlo todo. Yo no soy así. Aquí hay trabajo para todos en el Señor. Yo no estoy haciendo todo lo hace Dios y ustedes. Si yo estoy aquí por Dios y por ustedes. Que yo quisiera hacerlo todo es que yo estuviera aquí esperando. No, aquí gloria a Dios, hay comité ejecutivo, gloria a Dios, hay obra de Dios. Dele gloria al Señor, un verdadero trabajo organizacional. Eso que al diablo y al individualista no le guste, no me importa. Yo sigo haciendo lo que mi padre me enseñó. Organizar. Crear organización, crear lugares para el pueblo del Señor.
Por eso la palabra de Dios lo muestra. Entonces, sucede que el rebelde cambia su pensamiento. Porque ha producido lo que se llama madurez cerebral. O sea, cuando se produce madurez cerebral, él permanece en el pensamiento de los principios, de los valores de la doctrina familiar, eclesiológica. Pero el rebelde cambia sus pensamientos en contra de lo que ha aprendido. Por eso Pablo le decía a Timoteo: tú que desde la niñez has sabido qué. Pero ¿qué pasó con muchos hijos de ministros y con muchos hijos de los miembros? Tú que desde la niñez has sabido jugar pelota. Tú que desde la niñez solo en la calle te mantenías y con impíos y con familiares impíos, caídos, mediocres. Así nos dice. Saben que lo que menos sabían los hijos de muchos ministros y muchos creyentes era la palabra de Dios. Yo me encontré ahorita con un ministro que estuvo de practicante en la iglesia central. Y que saben, el día que yo lo vi, siendo un niño como de 7, 8 años, me dijo 100 textos de la Biblia. Mientras hay creyentes que ya son viejos en la iglesia que ni 20 textos saben, y los que sabían ya se les olvidaron. Peor en la pandemia, que ya no fueron al culto. ¿Cuántos le dan gloria al Señor en esa hora? Amén. Imagínense, ya no saben nada de la Biblia. Ahora que yo he estado predicando y les hago algunas preguntas a algunos miembros, hay quienes no saben responder. Porque el diablo los quiso sacar de la casa de Dios a través de la pandemia. Entonces, en esos procesos madurativos, en lugar de adquirir obediencia, conocimiento de la palabra, sujeción al evangelio, aprendieron mañas, hermanos. Imagínense, hay mucho creyente y muchos de ustedes son jóvenes y ya algunas de ustedes son de lo que se llama edad adulta tardía, que son hijos de hermanos que estuvieron en los tiempos de mi papá. Amén, hermanos. Que no tenían mucho conocimiento, es la verdad, pero todavía permanecen en la obra por el ayuno, por la oración y porque el Espíritu Santo los fortaleció. Porque con los problemas que habían en las iglesias, ¿se acuerdan? Había muchos problemas. Hay iglesias ahora que son el resultado de los pleitos dentro de las mismas iglesias y que gracias a Dios están todavía en la misión. Gloria a Dios. Ahora nosotros no conocemos qué es división, solo que el diablo, los demonios o cualquier cosa se le metiera a algún victimista o un disonante cognitivo, podría pasar algo, pero de lo contrario no. Porque la doctrina que tenemos nos une. Dicen gloria a Dios. La doctrina que tenemos nos fortalece. Entonces hay que tener mucho cuidado. Punto número 3. ¿Qué provoca el trastorno? El trastorno de rebeldía se puede convertir en trastorno de rebeldía desafiante. El trastorno negativista desafiante de rebeldía puede causar problemas como los siguientes: bajo desempeño en el trabajo, la rebeldía puede causar el descontrol en los impulsos.
La persona rebelde puede volverse insultativa. Un hijo rebelde hacia un padre le puede hasta pegar. Un hijo rebelde lo puede tratar como quiera. Y no sabe que lo único que está logrando es la ira de Dios. Si usted tuvo un hijo rebelde que le trató como quiso, usted ya está viendo los resultados. No es necesario ni siquiera de orar. Un miembro rebelde igual. Un miembro que contradice la doctrina de Cristo, que no se sujeta a la palabra de Dios, que viendo lo que dice la Biblia no entiende. Ni siquiera ore. Es Dios el que va a obrar en el rebelde. Porque la Biblia dice que al hijo que Dios ama, lo castiga. A mí no me preocupa que la gente hable de mí. Ha habido gente que me ha querido hacer daño, porque la gente rebelde, ¿cuál va a ser su actitud? Querer golpear, querer criticar, querer censurar, querer hacerle daño, desprestigiarlo, todo. Un miembro rebelde eso va a hacer, un hijo rebelde va a hacer. Un alumno rebelde en la escuela va a hablar mal del maestro. Ese maestro no me quiere, papá, dice. Vaya a brincarle. Vaya a decirle que por qué, dice. El hijo rebelde está metiendo en problemas porque era rebelde en la casa, que es la primera escuela. De ahí se va a la escuela que sigue, que es la escuela secular. Y a ella se porta rebelde y de repente le mandan una carta a usted. Venga a ver a su hijo porque es muy malcriado, le pega a los demás y contesta mal. Ese rebelde ya es un rebelde activo. Y tenga cuidado, hermano. Y usted, papá, y usted, ministro, papá, todos ustedes. Yo he conocido hijos de ministros que hablan oprobios de sus padres. Que dicen, no, mi papá tuvo la culpa porque por los traslados. Antes los traslados eran cada 6 meses. Los hijos no estudiaban. Se iban sin estudio. Y por eso hay muchos hijos de ministros que fue albañil, que de ahí ya no pasó. ¿Verdad, Giovanni? Eso eras antes. Que fue, dije, no que sos. ¿Por qué razón? Porque cuando venían los traslados, iba estudiando el 6º mes, y cuando ¡pum! Un traslado. ¿Cómo lo iban a recibir en otra escuela? Ya no se podía. Pero gloria a Dios, son ministros. Y eso es lo importante. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Amén. ¿Sí? Y otros que nunca se trasladaron y sus hijos no llegaron a hacer nada. Pero son ministros, ¿verdad, Gerson? Dios se preocupó por ustedes. No digan Emán Reyes, ¿verdad, Ever? Hijos de ministros. ¿Verdad, Misael? Dios los amó a ustedes porque no fueron hijos, ¿qué? Rebeldes. Por eso la Biblia dice que el hijo sabio honra al padre, mas el hijo necio y rebelde es tristeza de sus madres. Por eso, mis hermanas, vivamos la palabra. ¿Cómo vamos a vencer? Punto número 5 ya. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Pero quiero dejar en claro los impulsos. Porque hay hijas que se han atrevido a insultar a la madre, a echarle la culpa, a gritarle, porque es que rebelde. El hijo rebelde, en el evangelio lo que hace es, vamos a ver, punto número 5, ¿cómo eliminar la rebeldía? Lectura de la palabra de Dios. Diga, lectura de la palabra de Dios. Lectura de los estudios. Da conocimiento. Lámpara es a mis pies tu palabra, dice el Salmo 119. Y lumbrera a mi camino. Dele gloria al Señor porque no se oye. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y lumbrera a mi camino. 2. El cumplimiento de los mandamientos del Señor.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Por qué ayuna usted? Porque ora. ¿Por qué predica? ¿Por qué habla de Cristo? ¿Por qué viene a su reunión? ¿Por qué participa? Porque guarda los mandamientos del Señor. Si la Biblia dice este género con nada sale, si no es con qué, con oración y ayuno, porque guarda los mandamientos del Señor. ¿Y por qué guarda los mandamientos del Señor? Porque lee la palabra. ¿Cuántas mamás no leen la palabra, hermanos? Pasó todo el día y ni siquiera medio versículo de la Biblia leía. Entonces es falta de lectura de la palabra, el estado de rebeldía de cualquiera. Hijos de ministros que no leían la palabra de Dios y solo en la calle se mantenían, hoy les cuesta ser obedientes a la palabra. Pero ¿cuál es el consejo? Léala y guarde los mandamientos del Señor. Guardando los mandamientos, ¿qué dice la Biblia? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente y tus fuerzas. Sajabaj Elohim. Y dice, este es el primer mandamiento, pero el segundo es semejante. Y a tu prójimo como a ti mismo. Dele gloria a Dios en esta hora. Dele gloria a Dios en esta hora. Sométase a esa palabra. Entonces no habrá rebeldía. Porque ¿saben por qué hay muchos creyentes? Uno cree que porque la hermana asiste. Hay hermanas aquí que vinieron a la fuerza. Y vinieron porque es su turno. Pero no porque querían venir. Entonces usted es rebelde. ¿Me entiende? Pues sabe que sin necesidad que le dijeran, usted no predica, usted no se va con nosotros a las montañas. ¿Qué le cuesta venir un ratito aquí? Para por lo menos cumplir el mandamiento de Cristo. No el mío, yo no soy quien. Ahí la gente cree que porque yo soy el ministro, el superintendente, yo soy el que digo. No, yo digo organización es una cosa. Y yo sigo el camino de mi padre. Porque si yo sigo con concilios, es porque Dios usó a mi padre y él hizo los concilios. Dios lo usó. Yo no estoy diciendo que no. Si hay cosas que yo le tengo que refutar a mi padre, pero jamás en mi vida le falté el respeto a mi padre. Jamás. Ahí están los ministros viejos. Jamás. Yo era un seguidor de mi papá. Jamás le dije, usted es esto y esto y esto. Yo sabía y supe muchas cosas de ministros y hasta de él. Pero jamás en mi corazón tuve la oportunidad de dividirle. Porque unos miembros, un infeliz que ahora ya ni en la obra está, me dijo, hermano Emán, dividámosle al hermano Noé porque él es muy bravo. Dividamos, vamos a hacer una iglesia allá, de todas maneras somos de la misma misión. No le dije. Primero muerto que dividirle a mi padre. Jamás le falté el respeto. Siempre estaba sentado en una mesa escuchando la voz de mi padre. Yo no podía hablar ni decir nada porque ahí estaba mi padre. Aquel hijo que le falte el respeto al padre, ya saben lo que Dios decide por ellos. Sí, así es. ¿Usted cuántas veces le faltó el respeto a su padre? ¿Alguna vez? Es tiempo de arrepentirse. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Y es un mandamiento. Y aunque lo quieras cambiar, no podrás. Para destruir el victimismo, la disonancia, el Dunning-Kruger y la rebeldía, hay que guardar los mandamientos del Señor. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Les amo en Cristo Jesús a todos ustedes y por eso predico la palabra de Cristo Jesús. Dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Padre, en esta hora te alabamos y te bendecimos. Ore conmigo. Te damos gracias, Espíritu Santo. Porque no es mi palabra como fuego, dice Elohim.
y martillo que quebranta la piedra. Señor, en esta hora te pido que aplastes toda obra enemiga. Aplastes toda obra del diablo, todo espíritu inmundo que esté influenciando a los seres humanos que padecen de rebeldía, Dunning-Kruger, que padecen de victimismo manipulador. En el nombre de Jesucristo lo amarramos. Tu palabra dice que el diablo viene a hurtar, matar y destruir. El diablo ha venido a destruir tu obra, porque ese es el trabajo de Satanás, robar lo que no le pertenece. Pero te pido en el nombre de Jesucristo que tu gloria se manifieste, que tu gloria sea sobre tu pueblo, que toda hechicería, brujería, quemazones de candelas, de copal, de incienso sean echadas afuera con el poder del Espíritu Santo. Avergüenza la obra del diablo. Avergüenza la obra de Satanás. Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Clamamos a ti, Señor. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te pido, Señor, que aquel que quiera desvelar la vida de tus hijos, la vida de tus ministros, sea atado en el nombre de Jesucristo. Sea atado en el nombre de Jesucristo. Porque Cristo está: de cierto, digo que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que se atares en la tierra será desatado en el cielo. Así que en el nombre de Cristo Jesús aplastamos la obra del diablo. Aplasto la obra del hechicero, del brujo, Señor, que está envenenando la vida de los hijos de Dios, de los ministros de Dios, que puede estorbar, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que la rebeldía desaparezca de nuestro corazón, de nuestra vida, papá. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Y tu gloria se manifieste, tu gracia se manifieste. Aplastamos la obra del diablo, aplastamos la obra enemiga. El fuego de Dios le eche Elohim Mashar Hasatán. Toda mujer que quiera destruir la obra de Dios, sea aplastado ese propósito en el nombre de Cristo Jesús. Cualquier mujer, Señor, que esté interviniendo, sea ministra, miembro, en el nombre de Jesucristo, te pido que los avergüences, así como avergonzaste a Coré, Datán y Abiram. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Tú conoces los nombres. Y te pido que envíes ángeles ahora mismo, en este instante, en este mismo instante. Dele gloria a Dios, hermana. Ore conmigo, ayúdeme a orar. Ministro, ayude a orar. Hay gente que lo quiere destruir. Hay gente que lo quiere acabar, porque hay demonios que usan a la gente, espíritus inmundos, manipuladores, victimistas, en el nombre de Jesucristo. Yo te pido, Padre, que envíes ángeles, Malachim Elohim, Malach Elohim, Malachim Elohim, para aplastar todo orquestamiento de Satanás. En el nombre de Jesucristo, cierra puertas en el nombre de Cristo Jesús. La Biblia dice: yo soy cuando el que abre nadie cierra, y yo cierro y nadie abre. Ciérrale las puertas al diablo. Ciérrale las puertas al manipulador. Ciérrale las puertas al abusivo, al inmundo, usado por Satanás. En el nombre de Jesucristo, cierra esas puertas, Padre, y abre las puertas para bendición. Aquel que ama tu palabra, aquel que ama el evangelio, aquel que teme a Dios, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, cualquier miembro manipulador sea atado de pies y de manos. En el nombre de Cristo Jesús, porque escrito está: de cierto, digo que todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Cierra la puerta al manipulador, Padre, al victimista, al que habla detrás, Padre, no siendo la autoridad. En el nombre de Jesucristo, ciérralas.
Clame a la sangre de Cristo, hermana y hermano. Clamemos para que Dios cierre la puerta al diablo, a los demonios, al hechicero. Aquel que se deja usar por el diablo, por los demonios. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. El fuego de Dios. El fuego de Dios. Leesh Elohim a Satán. Te pido que avergüences todo propósito del diablo en cualquier momento. Aquel que anda investigando, aquel que anda molestando, aquel que anda arruinando, aquel que hace cosas que no te agradan, enviamos ángeles en el nombre de Jesucristo. Que sea Dios el que avergüence a Satanás. Creemos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios del cielo y la tierra, que tú eres el que deshace el secreto de los adivinos, enloquece a los agoreros, hace tornar atrás a los sabios y desvanece su sabiduría. Clamamos en el nombre de Jesucristo. Yo clamo en el nombre de Jesucristo. Alabe a Dios, hermano. Usted que está allá, ore conmigo. Porque el diablo viene a hurtar, matar y destruir. El diablo es el que quiere destruir lo que no le cuesta. Destruye la obra de Dios. Destruye al creyente. Gloria a Dios. Alabamos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo. La obra es de Dios. La obra es del Espíritu Santo. La obra es de Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. El poder de Dios avergonzando al enemigo. Sujetando a Satanás. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Hay poder en la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús. Avergüenza al diablo. Avergüenza a Satanás. Aquel que esté criticando, desfigurando, divulgando, molestando, que esté hablando, Señor. Sea un ministro, sea miembro o enemigo. Lo atamos en el nombre de Jesucristo. Lo avergonzamos con el poder de Dios. Pedimos ángeles de Dios. La Biblia dice que el Masal Elohim, el ángel de Elohim, acampa en derredor de los que le temen. Y Él los defiende. Cuida a tu pueblo. Cuida a la familia que ama tu palabra. Cuida a la familia que ama el reino de Dios. Cuida a la familia que ama a Cristo. Y envía ángeles, Señor. Cualquiera, Señor, que tenga pensamientos torcidos, que estén fuera de tus cánones y de tus parámetros teológicos bíblicos, sean atados de pies y de manos. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Toda obra del diablo sea atada, amarrada y sujetada por el poder de la sangre de Cristo Jesús. Enviamos ángeles, Señor. Pido ángeles al Espíritu Santo. Pido ángeles al Espíritu Santo, al Neuma Hagión, al Ruach HaKodesh. Pida ángeles, ministro. Pida ángeles, ayude. Pida ángeles, hermana, que vayan y avergüencen todo propósito del diablo. Toda hechicería, brujería, demonios, gente usada por el mal, sea aplastado en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Sea Dios el que juzgue, que es el único que juzga, que tiene que juzgar a los vivos y a los muertos. Si hay alguien que quiera juzgar, si hay alguien que quiera condenar, en el nombre de Jesucristo sea puesto bajo los pies heridos de Jesucristo. Bajo los pies heridos, porque el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo estos pies. Obra, Señor. Sana, Señor. Bendice a mis hermanas del concilio. Bendice a mis hermanos ministros. Úsalos. Usa estos hombres, Señor. Usa aquel ministro abnegado, mujer abnegada. Que la gloria es tuya, Señor. Estas mujeres que aman tu palabra, su día no solo fue ayer, son todos los días. Porque la mujer sabia edifica su casa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa las piedras preciosas. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Sana al enfermo, liberta al cautivo, resucita a los muertos y avergüenza al diablo, al enemigo. Gracias, Señor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, clamamos a ti.
La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, ocultas que tú no conoces. Y yo traeré sanidad y medicina. Y yo le curaré. Y les daré abundancia de paz y de verdad. En el nombre de Jesucristo. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Diga conmigo, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, porque yo sé que tú me escuchas, dígale, tú me escuchas, Señor. Aleluya, por Cristo Jesús. Amén. Qué lindo es clamar a Dios, qué lindo es alabar a Jesucristo.